sociales. Un aplauso, aleluya. Esta es Casa de Amor del Alfarero con su pastora Irene Santiago. Nos congregamos en el 1090 Plaza Drive, aquí en Kissimmee, Florida. Así que si estás en las inmediaciones de Buenaventura Lake, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a partir de las 5:30 de la noche. Así que también puedes acompañarnos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en nuestros estudios bíblicos. Estamos todavía trabajando el libro de Daniel, así que nos estamos gozando, alimentándonos de la palabra de Dios y te invitamos a que seas parte de ese festín. Así que no te lo puedes perder, domingo a las 5:30, miércoles a las 7:30. Desconéctate y congrégate. Aleluya. Pero si estás un poquito más retirado, te invitamos a que continúes conectado. Aleluya, gloria a Dios. Y quisiera primeramente pedirle a un gran amigo y colaborador de esta casa que pase por aquí un momentito. Le damos la bienvenida al pastor Rafi. Aleluya, gloria a Dios. Un fuerte aplauso al pastor Rafi. Está para acá, pastor Rafi Reyes, doctor Rafi Reyes. Aleluya. Pero estás como las vírgenes sin aceite. ¿Qué pasó? Es que estás ready to go. Aleluya. Para que presente al predicador. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Santo! Un fuerte aplauso al pastor Rafi, a su hermosa esposa, a la pastora Lili, a su hijo Jan Michael. Aleluya. Que nos acompañen esta noche. Y quiero darte la parte para que presente al predicador invitado que nos está acompañando en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso fuerte a Dios en esta tarde. Estamos contentos de estar aquí con ustedes y compartir en esta linda y preciosa tarde. Nos sentimos contentos y regocijados de compartir con esta iglesia que amamos mucho. Así que sin más preámbulos, yo voy a pedir al pastor y obispo, hermano Héctor Pinochet, que pase por aquí para que él tome esta parte. Saludamos también a mi hijo Jan Michael, que está ahí con nosotros. Aleluya. Así que prepárate a escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Santo, bendito sea Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, Señor, en esta ocasión. Padre Santo, te presentamos al obispo de Dios, aleluya. Tú lo conoces mejor que nosotros, Padre Santo. Aleluya. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que lo uses con poder y con denuedo en esta noche, Señor. Que pases carbón encendido por sus labios, Señor, aleluya. Y toda palabra que salga de su boca venga directamente de la tuya, para la edificación y exhortación, aleluya, de esta iglesia y todos los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Oh Padre Santo, úsalo con poder y muestra gracia y favor para con él. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Al Cordero. Así que, caballero, en esta casa. Todavía aquí, aleluya. Gloria a Dios. Señor. Gracias. Gloria a Dios. Hay poder en ti, Señor. Santo. Amén. Aleluya. Gracias. Bueno eres, Señor. Quiero darle las gracias a la pastora Santiago, que se me olvida su nombre. Pero Irene. nunca me voy a olvidar de su apellido, porque yo nací ahí. También al pastor Rafi con su esposa, por la invitación que me hicieron. El día estuvimos en su iglesia, fue muy precioso y le agradezco por haberme invitado. Amén. Bueno, soy el obispo Héctor Pinochet, nací no sé si usted conoce donde usted tiene su apellido, pastora, pero nací en Santiago de Chile. Y hace 20 años que estamos acá en Estados Unidos. En Chile tenemos un ministerio también. Y hace 5 años que estamos aquí en Orlando. Nos hemos levantado iglesia porque hemos dedicado nuestra vida al ministerio del obispo y de la avispa. Así que tenemos ministerio poderoso. Y bueno, mi esposa ayer cumplió años, está en Las Vegas con mi hija y
le manda saludos, le conté que iba a estar acá. No sabía que ustedes estaban en las redes sociales, sino que ella se hubiera conectado. Amén, le mandamos el link. Pero bueno, muy contento de poder conocerles. Creo que Dios va a hacer algo también en esta zona. En el mes de marzo estuve en mi país, fui con el ministerio con el cual también estoy trabajando, que se llama Cristo para todas las Naciones, que es un ministerio mundial, que desarrollamos cruzadas a nivel internacional. Y estamos trabajando sobre todo en el tema del evangelismo, porque creemos que en el mundo en general, cuando tú recorres las iglesias y viajas, ¿no es cierto?, y tienes trabajo ministerial en esa área, te das cuenta que hay un estancamiento profundo en cuanto al evangelismo. Ahora, el ser de la iglesia, el ser cristiano, tiene que ver mucho, y tal vez la mayor cantidad de importancia del ministerio de salvar almas. De hecho, para eso vino el Señor, a salvar almas, ¿ya? Una iglesia cuando nace, supuestamente y normalmente, es una iglesia donde el que es llamado, normalmente es una persona que tiene pasión por las almas. Y las iglesias nacen y empiezan a crecer. Luego llega un punto en que las iglesias a veces se estancan. Luego pasa a la siguiente etapa, si no se hace un proceso de reestructuración, de cambiar algunas formas de trabajo, no solamente se estancan, retroceden. Y eso nos ha pasado a todos. A todos nos ha pasado, los que hemos pastoreado ya varios años, nos ha pasado ese proceso. Y finalmente, si no hacemos un cambio radical, muere. Entonces, todo órgano que está vivo crece. Y todo órgano que no tiene vida se estanca, retrocede y muere. Por eso que estamos trabajando fuertemente en el tema del evangelismo, porque sabemos que todo hombre que está frente a una obra fue llamado por Dios. Y incluso Isaías decía, si no soy llamado, decía, envíame a mí. Por lo tanto, el deseo de servir al Señor es la primera señal del llamado. Ese deseo de servir al Señor y salvar las almas es el primer elemento, ¿no es cierto?, que demuestra que esa persona ha sido llamada por Dios para salvar las almas. Ahora, durante estos tiempos, ya son varios años en el ministerio, uno se da cuenta que llega un punto en que nosotros empezamos a toparnos, a chocar con un muro. Los muros siempre los levantamos nosotros. Los muros, me refiero a estructuras de trabajo, a sistemas de trabajo que finalmente vamos encerrándonos, y necesitamos que Dios envíe un refrigerio, que Dios envíe un nuevo empuje, que Dios envíe algo fuerte para que desarme y pueda rearmar una visión, o pueda cambiar una visión, o pueda reestructurar, ¿no es cierto?, un trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor importancia del Señor? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que Dios más le interesa? Salvar almas. ¿Sí o no? Salvar almas. Eso es todo. Ese es el negocio. Jesús a sus 12 años dijo, me es necesario andar, ¿qué? En los negocios de ¿quién? De mi Padre. ¿Cuáles eran los negocios de su Padre? Salvar las almas. Salvar las almas. Y sabemos que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sabemos que hay hombres que son usados en milagros, señales, prodigios y tantas cosas, ¿no es cierto?, que la Biblia nos enseña. Pero no podemos hacer absolutamente nada si nosotros no nos tiramos a salvar las almas. Usted me dice, bueno, ¿y cómo voy a saber yo que Dios me va a usar? Bueno, la única manera que usted sepa que Dios lo va a usar es que usted se lance a salvar las almas. Amén. Que haga todo lo imposible por salvar almas. Nadie quiere ver una persona muriendo de cáncer, niños en las calles abandonados, gente en las cárceles encerrados, en la droga, niñas en la prostitución. Toda persona que nació en esta tierra tiene la posibilidad de cambiar su vida y descubrir el destino por el cual está en esta tierra. Hay algo que nosotros hemos perdido, y la iglesia en general. Ustedes deben saber que hay más de 45.000 denominaciones en el mundo. En nuestras palabras, hay más de 45.000 personas o ministerios que creen que esa es la manera de servir al Señor. En mi país hay más de 6.000 denominaciones. Por lo tanto, imagínese usted la variedad y la cantidad de gente que existe diciendo, esta es la manera, esta es la manera. Mas Jesús nos mostró una sola manera. Él andaba sanando a los enfermos, visitando, ¿no es cierto?, a los leprosos, sanando a los leprosos, multiplicando los panes y los peces, y tanta cosa. Uno puede hablar de tantos
cosas que hemos visto en nuestra vida ministerial, que no tengo el tiempo. Yo no sé cómo lo hacen, pastora, le pregunto, porque el tiempo, después orar o no orar, no sé cómo ustedes lo hacen acá. Dele libertad al Espíritu, pastor. Entonces, bueno, gracias. Entonces hoy día yo le quiero compartir algo que ha sido mi ministerio. Mi ministerio es la teocracia. Diga conmigo teocracia. Teocracia. Eso es a lo que yo me he dedicado. La teocracia viene de la palabra teo, de Dios, y cracia, gobierno. El gobierno de Dios. Jesús vino a trabajar para su Padre y para implementar el reino de Dios. En otras palabras, la teocracia, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es algo totalitario. Diga conmigo totalitario. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Por lo tanto, la teocracia es lo más totalitario que pueda usted pensar. Nosotros no creemos la teocracia jamás. No hay democracia en la teocracia. Eso es, gloria a Dios. Nosotros creemos, y un día en una entrevista en Santiago me dijo, alguien me preguntó, ¿usted es de derecha o izquierda? No, yo soy de arriba. Diga conmigo, de arriba. Nosotros creemos en la palabra de Dios y nosotros creemos que la palabra de Dios debe gobernar todas las áreas de la sociedad. Y cuando la teocracia es implementada en una nación, la nación va a ser bendecida. Pero cuando hay hombres que no son y no están bajo la autoridad de Dios, la nación va a ser maldecida. Y eso lo vemos en muchos lugares. Amén. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes ponen el texto ahí, pero vamos a hablar un poquito del gobierno de Dios y cómo se va a transmitir el gobierno de Dios a través suyo. Diga conmigo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. A veces la gente dice, un día me preguntaba, me dijo, ¿cómo sé si yo soy llamado? Yo le dije, ¿tienes deseo de servir a Dios? Sí, ya eres un llamado. Ahora, en el ministerio se aprende, diga conmigo, el ministerio se aprende haciendo el ministerio. El ministerio se aprende, ¿cómo? ¿De qué manera? Haciendo el ministerio. Fíjese que yo, que usted me ve que soy viejo, yo soy referee de soccer. Yo corro más que una gacela detrás de la pelota y le saco la tarjeta roja rapidito a los tipos. ¿Ya? Pero yo aprendí a ser árbitro, yo aprendí a ser referee trabajando como referee, ¿me entiende? Entonces, diga conmigo, pastelero a sus pasteles. Pasteleros y pasteles. Usted fue llamado para salvar almas. Yo cuando me entregué al Señor, yo era un estudiante en la universidad y usaba el pelo más largo que la que tienen aquí la hermana. Yo usaba el pelo bien largo. De hecho, cuando yo estaba pastoreando en mi país a los jóvenes, usaba el pelo bien largo. Usaba moño. No sé cómo le llaman ustedes al moño. Moño usaba. Entonces, yo sabía que si le hablaba de Cristo a la gente, la palabra Cristo ya tiene poder. Aleluya. Tiene poder. El Evangelio tiene poder. Y vamos a hablar del gobierno de Dios o la teocracia. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, del 5 al 6. Yo lamentablemente esta cosa la traje, no me sirve de nada. Este es un siervo inútil que no sirve de nada, pues se le fue la batería. Así que si usted me ayuda, entonces arreglamos el asunto. Bueno, vamos a ir a Éxodo. Yo no sé si aquí de repente la gente comparte el texto, si alguien quiere compartirlo. ¿Sí? Aunque tengo mi Biblia ahí en la silla, parece también. ¿No? Pero bueno. Éxodo 19 del 5 al 6. Vamos a estudiar y vamos a descubrir lo que es cuando estamos bajo el gobierno de Dios. Diga conmigo, yo estoy bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántos están bajo el gobierno de Dios? Aunque sea por fe. Dios, aunque sea por fe. Dice ahí, entonces, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, diga conmigo pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. En el verso 6, y vosotros me seréis un reino, diga conmigo, reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pacto. Estos textos hablan de muchas cosas. Pacto, reyes y sacerdotes. La gente dice, nosotros somos reyes y sacerdotes. La pregunta es, ¿por qué usted es un rey? Usted sabe que en todo reinado, usted, cuando es un príncipe, es porque no es el rey.
¿No es cierto? Porque cuando muere el rey, usted pasa a ser rey. Antes, ¿qué es lo que es? Príncipe. Pero el Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, se lo dijo también al pueblo de Israel antes. Porque nosotros tenemos asignado un reino. Nosotros tenemos autoridad para gobernar. Hoy quiero hablarle acerca de la teocracia. El gobierno de Dios, el reino de Dios. No es simplemente una forma de gobierno humano. De hecho, los talentos humanos poco ayudan. Es un diseño original de Dios para gobernar a su pueblo y para gobernar esta humanidad. La humanidad nace bajo la teocracia y la teocracia vuelve al final de los tiempos y se implementa. El término significa gobierno de Dios y la Biblia nos enseña que Dios ha deseado ser un rey, un legislador y un juez de su pueblo. Todo en la Biblia es legal. Esto usted lo aprende cuando estudia las cortes celestiales. Hay un libro que estoy vendiendo que se llama Las Cortes Celestiales, que fue bestseller el año pasado, lo escribió mi esposa, lo puede buscar en Amazon. Se llama ella Sara Viviana Pinochet. ¿Y por qué lo vendo? El libro vale $14, pero por cada libro que yo vendo, mi esposa me paga 50 centavos. Así que, como yo me quiero comprar un carro nuevo, ando vendiendo esos libros. ¿Ya? Hay buenos libros de mi esposa ahí en Amazon, búsquenlo. Hay uno que me encanta que se llama Está Escrito. Ese libro es muy bueno, va a aprender a evangelizar. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios es gobernante y que Él no quiere niñitos. ¿Cómo le dice usted a esos niñitos? Esos niñitos que todo hay que hacérselo a ellos y todo hay que dárselo a ellos. ¿Cómo le llaman a esos niños que? Niño mimado. Mimados, niños mimados. Pero nosotros en la iglesia estamos llenos de eso, no aquí, en mi país está lleno de niños mimados. La pregunta que yo le hago a usted: ¿quién gobierna realmente su vida? ¿Quién gobierna su vida? Eso es buena respuesta, pero eso también se puede medir. Eso lo podemos medir. ¿Quién gobierna la iglesia hoy en día? ¿Quién es el que gobierna la iglesia hoy día? Esperemos que Dios, los pastores, la doctrina, la visión, los hermanos, las circunstancias, el plan de Dios para esa vida, para esa familia. Ahora, Dios creó al hombre para vivir bajo autoridad. Una de las cosas que nosotros más amamos, diga conmigo, lo que más me gusta es ser obediente, aunque dígalo por fe, ¿ya? Lo que más me gusta a mí es ser obediente. Si usted va a Génesis capítulo 1, verso 26, usted se va a dar cuenta que Dios creó a Adán para gobernarse a sí mismo, no, para estar bajo gobierno. Y cuando nosotros estamos bajo gobierno, los frutos se dejan ver rápidamente. En el reino de Dios somos todos parte de algo más grande que yo mismo. El cuerpo de Cristo es algo más grande que mi propia congregación. Nosotros fuimos llamados para depender y establecer las prioridades de Dios. Fuimos llamados y fuimos creados para colocar el reino de Dios en primer lugar. Ahora piense usted lo siguiente: si yo hago lo que Dios me mandó a hacer, usted hace lo que Dios le mandó a hacer, usted hace lo que Dios le mandó a hacer, y todos hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, Satanás va a ser juzgado y va a ser enviado al lado de fuego y azufre, donde está el falso profeta y la bestia, ya ahí habitando, antes que llegue Satanás mismo. Ahora, ¿por qué él estorba tu destino? Porque cuando estorba tu destino, lo que tú tenías que hacer y no lo haces, no se va cumpliendo lo que Dios ha planificado para llegar al punto final y él sea juzgado. Aunque la Biblia dice que el príncipe de este mundo ya fue juzgado, estamos diciendo para que sea enviado. Entonces, el pueblo de Dios, o Israel, también fue una nación que nace bajo la teocracia. Éxodo capítulo 19, 5 al 6. Ahí está. Dice: ustedes serán especial tesoro. Ustedes serán una nación santa. Ahora la pregunta es: ¿por qué dice que somos sacerdotes? La gente dice: ¿por qué somos sacerdotes? Cuando usted ve, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo tomando, ¿no es cierto?, la cruz y yendo a morir, Él dijo: tomaré mi vida y la pondré para salvación de todas las almas. ¿Correcto?
Pero también, ¿quién hacía eso? Ese sacrificio donde todo el pueblo era perdonado por su pecado una vez al año, era el sumo sacerdote, donde se tomaba un cordero y lo llevaban, ¿no es cierto?, al lugar de la calavera. Y el lugar de la calavera no es que tenga forma de calavera, sino que era el lugar donde antiguamente, años, siglos atrás, pasaba el ganado, y en ese lugar contaban a las ovejas y al ganado, y le tocaban el casco, la cabeza o la calavera, y así eran contados. Entonces ese lugar fue el mismo lugar que se usó para que Jesús fuera contado como calavera, o es decir, como un animal que va al sacrificio. Pero nosotros vamos viendo cómo la nación de Israel y también Adán y toda su generación se fue desalineando de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el gran problema hoy día que vemos en la humanidad, en la familia? Si usted empieza a estudiar lo que es la cultura woke, usted se va a dar cuenta que cuando cae el sistema soviético, que es muy importante entenderlo, porque estamos entendiendo los principados y las potestades que han gobernado este mundo los últimos 200 años, y cuando cae el sistema soviético, que era el gran reino que alimentaba a muchos países, hoy día usted empieza a ver que la cultura woke tiene 3 elementos principales para destruir la humanidad. Número 1, ¿y quién está al frente de Naciones Unidas? Número 1, destruir toda la cultura judeo-cristiana. Cuando usted destruye toda la cultura judeo-cristiana, de Judá, ¿no es cierto?, de Israel, y cuando usted destruye eso, usted destruye toda la cultura occidental. En el año 2000 se hizo un censo en este país donde habían 900.000 musulmanes. Hoy, en el 2026, hay más de 11 millones de musulmanes. Inglaterra, España, Francia, Italia ya están perdiendo la guerra contra el Islam. Cuando usted entra a las escrituras y empieza a estudiar más profundamente, usted se va a dar cuenta que la gran ramera no es la Iglesia Católica, es el Islam. Y mucha gente piensa que nosotros estamos en contra, ¿no es cierto?, de otra fe cristiana, pero nosotros la gran guerra que tenemos, y hoy día usted lo puede ver en Nigeria, cómo están destrozando no solamente las iglesias, sino que ingresan y eliminan toda una congregación, niños, mujeres, ancianos, todos mueren en ese instante. Entonces, la teocracia o el gobierno de Dios se ha ido separando del pueblo de Dios, de los pastores, de las iglesias, y cada uno está tomando su propia visión. ¿Cómo yo sé si estoy siendo gobernado por Dios? La Biblia dice, darás fruto 30, 60 y 100 por uno. Donde llega Jesús, diga conmigo, donde llega Jesús, hay cambios. Aleluya. Aleluya. Israel nace como una nación teocrática. Dios era su rey. La ley de Moisés era la constitución de Israel. Moisés actuaba como administrador, no como un soberano. El gran elemento que nos complica la vida es cuando nosotros nos sentimos soberanos de la iglesia y no administradores de la gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Hay cosas que creemos que Dios nos va a condenar, pero yo me salvé porque no hago eso. Pero hay cosas que nosotros no hacemos que son incluso llamativas de juicio. Por ejemplo, alguien dice, yo no adultero, yo no fornico, no veo pornografía, nada de eso. Eso condena. ¿Sabe? La Biblia dice, tuve hambre, no me diste de comer. Estuve enfermo, no me visitas. Estuve en la cárcel, no me visitas. Tuve sed, no me diste agua. Y eso es causante también de... Eso es, amén, aleluya. Por lo tanto, la teocracia tiene principios. Y dice la Biblia que ni siquiera una tilde de la ley pasará y que todo tiene que ser cumplido. Pero nosotros hemos armado un sistema, o la cristiandad, hemos armado un sistema de trabajo que no produce el fruto que produce el reino. La teocracia produce un fruto del reino. Jesús no vino a levantar iglesias, Jesús vino a levantar el reino de Dios.
Él vino a establecer el reino de su Padre. Aleluya. En el principio, la verdad era el norte. Luego de la caída, la mentira termina siendo el norte. Hay un versículo que es tal vez el versículo más triste de la Biblia. Dice que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado ¿a quién? Al hombre. Porque todos los designios, los pensamientos del hombre eran de continuo. ¿Qué cosa? El mal. El mal. Por lo tanto, cuando nosotros queremos establecer el reino de Dios en nuestra vida o en nuestra área de reino, de trabajo, debemos reenfocarnos, revisarnos si estamos alineados con la palabra de Dios. Muchos quieren las bendiciones del reino sin someterse ¿a quién? A un rey. Aleluya. La iglesia no es para venir a buscar bendiciones. Las bendiciones vienen en forma natural cuando tú haces la voluntad de Dios. Tú puedes venir a la iglesia a mire, yo le voy a contar algo. En el año 2002 yo trabajaba con quien es mi madre espiritual, Linden Way, una pastora americana que recorría el planeta, y ella siente de parte de Dios ir a Chile. Y llegó a Chile. En una reunión de pastores me dicen: ¿quién quiere llevarse una gringa? Porque no le digan, pero le decimos gringa. ¿Quién quiere llevarse una gringa a predicar a la casa, a la iglesia? Y nadie quiso. Los latinos, y sobre todo los latinos de bien abajo, no estamos ni ahí con los gringos. Pero bueno, yo levanté la mano. Bendito día que levanté la mano. Y yo me la llevo. Y yo recién iniciaba una obra ahí en Santiago, llevaba como 2 meses de iglesia. Éramos bien pequeñitos. Y me dicen: ya, tienes que ir a buscarla al aeropuerto, te la llevas a predicar el fin de semana y después nosotros la vamos a buscar porque la vamos a ayudar a recorrer todo el país. Ahora diga conmigo, el reino de Dios funciona. El reino de Dios funciona. Hay conexiones divinas. Amén. Hay cosas que pasan en nuestra vida que usted no tiene explicación, solamente que Dios intervino. Así es. Y cuando llega la gringa ahí al aeropuerto, yo la voy a buscar. Venía con una secretaria. Y era como, no sé si usted alguna vez escuchó hablar de Margaret Thatcher, que era la primer ministro de Inglaterra. Aleluya. Bueno, era igual que hubiera un pavo real, así, un pavo real caminaba así, pero no, era un pavo real, ¿me entiendes? Versus femenina. Y yo me sentía como, no sé, como un pollito en corral ajeno, así. Más encima negrito, chiquitito, feito y latino. Pero yo dije, bueno, la llevamos a la iglesia, la atendimos lo mejor posible, ella a la secretaria. Al otro día predicó en la iglesia. Yo nunca había visto a alguien que pone las manos sobre una persona y le empieza a decir todo lo que le ha pasado. Yo nunca había visto eso. Yo había predicado, había orado por enfermos, había visto milagros, pero lo que era la palabra de ciencia no lo había visto, actuando en forma natural. Entonces yo quedé impactado. Yo le dije: no diga nada de mí, por favor. Me sacó el rollo, pero rapidito. Entonces, al otro día, va, me dice, ya que ya se va, y me pregunta, nunca le pregunta a un chileno semejante, o sea, me dice: ¿cómo te caí? Y yo, esta gringa, ¿qué se cree? Que Margaret Thatcher. Más encima yo vengo de una familia político. Entonces le dije: mira, le dije yo, tuvo bueno el mensaje, pero en realidad no conecté contigo, así que bueno, que Dios te bendiga, que te vaya muy lindo. Y finalmente se fue muy triste. Pasaron 2 o 3 días y me vuelve a llamar y me dice: ¿sabes qué? Siento que tú me tienes que acompañar a recorrer el país. No, le dije yo, ni mi sombra va con usted. No me entró por ninguna parte. Todas mis emociones estaban activas, yo era un carnazo. Pero no tenía nada, porque si usted ve las cosas del Espíritu, dice: ¿a qué, hermano? Vamos a predicar. Pero no, con esta gringa yo no le entro. Y me dijo: pero piensa, no, nada me pensaba. Y cuando mi esposa me pregunta: ¿pero por qué no quieres ir? Es que me cayó como bomba, me cayó como una patada en la guata, decimos nosotros. La guata en mi país es el estómago. Y me cayó como una patada en la guata, así que no, llévate a esta gringa. Me llamó como 3 veces, le dije: ya, mira, por la insistencia, le dije, te voy a acompañar.
Y la acompañé. Estuvimos 6 días recorriendo el país, le predicamos al perro, al gato, a todo el mundo, porque esa mujer predicaba. Se fue de Chile, la fui a dejar al aeropuerto, me dijo, yo le dije, hasta luego y nunca más. Pasaron 2 meses y volvió, y ese año estuvo 6 meses en Chile. Al año siguiente me dice, te voy a llevar a predicar a Estados Unidos. Yo hasta el día de hoy, ella es la gran ma. O sea, yo al final me rendí. Mis hijos se rindieron, ella, su abuela, y hasta el día de hoy hablamos casi todos los días, ya están más viejitas, igual que yo. Entonces, el reino de Dios empezó a funcionar. Empezamos a hacer cosas grandes, empezamos a trabajar, empezamos a activar a los pastores que se estaban muriendo, empezamos a hacer congresos, seminarios, cruzada, evangelismo. El reino de Dios actúa nunca solo. Aleluya. Jesús necesitó 12. Después Moisés necesitó 70. El gobierno de Dios o la teocracia de Dios necesita la unidad del cuerpo. Son tan grandes. Un día me dijo mi hijo me dijo, papi, me dijo, ¿qué te pasa? Si tú vieras los demonios que me andan persiguiendo, viejo, ahí no me preguntarías qué te pasa. Ponte a orar por mí. Estaba pasando un tiempo re difícil. Entonces me metí en un ayuno. Vuelvo al origen. Por esto le estaba contando de Linden White. Le digo a la Linden, ¿sabes que el Señor me llamó a hacer un ayuno prolongado? A mí también me dijo. Y yo todo lo que hacía se lo preguntaba. Era un siervo inútil porque hacía exactamente lo que tenía que hacer y nada más que eso. Le decía, oye, ¿tú crees que tengo que hacer? Me decía, espérate, todavía no, hasta que me meto en un ayuno. El ayuno fue larguísimo. Los últimos 10 días del ayuno, uno de mis diáconos, un muchachito, me dijo, pastor, ¿me puedo ir con usted al ayuno? Y en mi país, que es largo, estamos rodeados de montañas. Entonces yo siempre me voy a la montaña a orar, los Andes. Y me fui y le dije, mira, me quedan 10 días de ayuno, si quieres vas conmigo. Cuando llegamos y nos hicimos un campamento ahí con carpas, ¿entienden lo que es carpas? Sí. ¿Sí? Al otro día yo ya estaba leyendo la Biblia, estaba en un campito ahí, solitario en la montaña, y llega este muchacho, me decía así, pastor, y me decía así, pastor, y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué vamos a comer, pastor? ¿Cómo que qué vamos a comer? Le digo, ¿a qué te refieres? Pero pastor, si ya son las 12 del día, no hemos comido nada. Oye, viejo, le dije, si vinimos a ayunar, ¿y cómo no vamos a comer nada? No, viejo, no vamos a comer nada en 10 días. Y allá está el camino, así que dirígete por allá y busca un pueblo. Ese muchacho me acompañó por 10 días, creo que perdió como 100 libras, le hizo bastante bien. Pero el reino de Dios funciona, porque nos pasábamos leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, conversando del Señor, mirando el universo, y en mi país el cielo se ve espectacular. Y fíjense que la gente que pasaba por ahí, supimos después, que se ponían a llorar. Y estábamos pegados en la montaña nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué lloraban? Por la presencia de Dios. Cuando hay presencia de Dios hay quebrantamiento. Un día le digo, mira, ya nos quedan 2 días para terminar de entregar el ayuno. Y digo, mira, vamos a orar con la naturaleza. Y nosotros estamos llenos de eucalipto al frente. Y dije, mira, y empezamos, Señor, que todo lo que respira la Jehová, y empezamos a mover las manos, y los árboles empezaron a mover así, así. Y me decía el muchacho, Canito, yo le decía, Canito, ¿se acuerdan de ese cartón donde había uno que le decía, Canito, hijo mío? No sé si los más viejos, no sé si ustedes se acuerdan. Yo le decía, Canito. Y empezamos a orar con la naturaleza. Cuando salimos de ahí, yo siempre pensé que después de ese ayuno yo iba a ver ángeles. No vi ninguno. Fue el ayuno más largo que he hecho en mi vida. No vi ningún ángel. Pero usted sabe que después de un ayuno largo viene la venganza del enemigo. El enemigo se tiene que venir a reportar. Ay Dios, a mí nomás se me ocurrió meterme en eso. Pero el reino de Dios funciona. Porque después de eso me trajeron aquí a los Estados Unidos. Empecé a recorrer este país y yo ni había imaginado que iba a andar por estos lados. Hasta que me llamaron a pastorear acá.
Aleluya. ¿Cómo nosotros descubrimos que el reino de Dios me está gobernando? Diga conmigo, ¿cómo, pastor? ¿Cómo, pastor? Por los frutos. Más claro echarle agua, dice mi hermano. ¿Cuál es la primera impresión que tienes tú de tu llamado? Lo primero que se te activa en la mente. ¿Qué es lo que tú piensas de ti cuando tú piensas en tu llamado? ¿Qué es? Que hay algo más por hacer. Siempre hay algo más por hacer. Israel fue una nación liberada por Dios, pero finalmente le dio la espalda al Señor y pidió un rey. Y cuando Israel pide un rey, en Samuel capítulo 8, del 4 al 7, Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El peligro de sustituir a Dios de la manera que usted se imagine o no se imagine, pero Dios, usted empieza a darse cuenta que Dios no está gobernando, a usted le va a empezar a levantar el ego, el orgullo. Esto he construido yo. Aleluya. Y uno tiene que empezar a revisarse, y es muy importante eso. Revisar su doctrina, revisar su mensaje, revisar su trabajo, revisarlo todo, para que el reino de Dios funcione, porque el reino de Dios contigo funciona. Amén. Es como el restaurante que ya no entran los clientes, pero a que el chef hay que cambiarlo o cambiar el menú. ¿Cuántos han lavado plato en restaurante alguna vez? Yo casi me volví loco. ¿Qué no he hecho? Pero llega un momento en que tienes que parar. Las iglesias nacen, crecen, se estancan, retroceden y mueren. La mayoría. Porque el reino de Dios no está funcionando y tenemos una gran oportunidad para hacer que funcione. Para que Dios empiece a actuar en mi vida. Cuando el hombre reemplaza la autoridad divina, ¿qué es lo que pasa? Aparece la corrupción, aparece la injusticia, aparece la idolatría, aparece el espíritu de Babel. Génesis capítulo 11. Y Babel representa el gobierno sin Dios, la unidad sin verdad. ¿Estamos unidos para qué? ¿En qué? ¿Hacia dónde? A lo mejor esto está más o menos grueso, ustedes estaban esperando otra cosa, pero démosle, porque ¿sabe qué? Hay que ganarse a todos los vecinos. Eso es amén. Así es. Hay que ganarse la comunidad. El gobierno sin Dios es un gobierno sin power. Eso es. Aleluya. Un poder. Dígale al diablo: hoy la verdad me hará libre, dice la Biblia, ¿no? Hoy te pongo debajo de ¿qué? El zapato. Cuando apartamos el reino de Dios de nuestra vida, es un poder sin obediencia. Yo tenía un muchacho que le hacía terapia. Yo soy, entre comillas, psicólogo, digo, porque estoy más loco que psicólogo. Entonces yo le hacía terapia. Era un pastor que cayó en desgracia porque se metió con una hermana. Y yo, una de las cosas que siempre me pregunté, ¿por qué él crecía y estaba en pecado? Porque es un poder sin verdad, sin Dios. ¿Por qué crecen las iglesias, los testigos de Jehová? Y crecen, porque tienen un mecanismo que funciona, pero a la gente la aparta ¿de qué? De Dios. De Cristo. El gobierno de Dios funciona cada vez que el hombre intenta construir una sociedad sin Dios. Termina en confusión. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? Es tan potente salvar un alma que hasta el mismo demonio va a venir a estorbarte. Por eso es que es tan importante
ayunar, orar, interceder. Claro, no hay que hacerlo sin las cortes celestiales, porque nosotros hemos aprendido a dar la guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. ¿Usted se imagina un policía que agarra al ladrón y le empieza a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar? Se vuelve loco. ¿Qué tiene que hacerlo? Llevarlo a la corte. ¿Por qué? Porque la corte lo mete a la cárcel. Pero nosotros nos han enseñado a golpear, golpear, golpear. Echa fuera, echa fuera, echa fuera, echa fuera, echa fuera. Después vuelve de nuevo y vuelve con 7 peores. El reino de Dios consiste en que usted aprenda las temáticas del reino de Dios. Cómo funciona la corte, cómo funciona el poder, cómo funciona todo en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice, por su ignorancia. Entonces nosotros debemos empezar a buscar los principios de este gobierno. Diga conmigo, los principios de este gobierno. Los principios de este gobierno. Siempre que antes hacíamos retiro, le metíamos a la gente el dedo en la llaga. Después le sacábamos el dedo de la llaga. Y después, ¿qué hacíamos? Empezábamos a sanar. Porque hay que sanar. Diga conmigo, hay que sanar. Los principios del gobierno de Dios, ¿cuáles son? Número 1, Dios gobierna mediante ¿qué cosa? Su palabra. Póngame atención. Su palabra. La palabra de Dios es lo más poderoso que tenemos. Es la profecía más grande que tenemos. Aleluya. Es la ciencia, es la profecía, es la sanidad. Es todo. Santo. La Biblia enseña que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando tú estás pasando un tiempo difícil y tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame. Viene el Espíritu Santo, cae aquí al lado tuyo. Al frente tienes al demonio. El Espíritu Santo te dice, dame la espada. ¿Qué? Dame la espada, te dice el Espíritu Santo. No tengo ni alfileres ni agujas. ¿Qué te voy a dar? La espada, dame la palabra que Dios te dio. Buscaste una palabra en la Biblia. Buscaste una palabra. Yo busqué una palabra para que mi esposa pudiera no perder, dejar que era estéril. Yo busqué una palabra, Dios me dio una palabra que dice la Biblia, Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Y oré por mi esposa y finalmente ella se salvó de muchas cosas y nació mi hija, después otro y otro. Iba a quedar estéril, le iban a sacar todo. Pero llega acá el Espíritu Santo. Tú estás acá, el demonio está allá. Y tú dices, ayúdame, Señor. Viene el Espíritu Santo y dame la espada, dame la espada. ¿Cuál espada? Si ni oro, ni busco, ni leo, ni nada. El Espíritu Santo, buenas noches, los pastores, y se va. No tiene cómo pelear con el enemigo. Pero cuando tú le tiras la espada y tú le dices, tu palabra dice tal cosa, él agarra esa espada y le dice, espadita, ¿para qué te quiero, viejo? Arranca. Y dice la Biblia, échalo fuera y huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir de ti si no tienes la espada del Espíritu? O el Espíritu no tiene con qué hacer el trabajo. Amén. Por lo tanto, los principios del gobierno de Dios parten con su palabra. Ahora dígame usted, ¿dónde termina el reino de Dios? En su palabra. Parte en su palabra y termina en su palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dios gobierna mediante pactos. Diga conmigo, pactos. Pactos. ¿Qué pactos tienes tú con Dios? Bendito sea el Señor. No, yo no he hecho ningún pacto. Ah, ¿tú tienes un pacto con tu esposo? Sí, ¿cuál? Yo le decía a los pastores que lo más fácil hacer feliz a una mujer es, ¿cierto, pastora, que es fácil? Facilísimo. Lo único que tú tienes que hacer para hacer feliz a una mujer, un día me preguntaron eso. Dale la razón. Tú tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer para hacer feliz a una mujer? Sencillo. ¿Quieres saber? ¿Cuántos quieren saber? ¿Los hombres quieren saber? Fácil. Cuando yo caso, hace un mes casé a mi hija, y que a mi yerno le dije, ahí en el altar le dije, mira, te voy a dar un consejo, para ser feliz a una mujer es fácil. Número 1, tienes que ser guapo. Tienes que ser buen marido, amigo, compañero, plomero, electricista, psicólogo, psiquiatra, profesor, chef, pintor. Aunque tú cumplas todo eso, Sobre todo cocinero. no te asegura que ella sea feliz o se sienta feliz. Y lo otro, ser muy solvente. Y la lista es larga, podría estar toda la noche. Pero hacer feliz a un hombre es lo más sencillo. Solamente necesita comida Y dale la razón. y amor. Mi amor, eso es sencillo. Y se acabó. Los hombres están en ganga.
Por lo tanto, nosotros debemos entender que el reino de Dios funciona a través de su palabra. Dios nunca va a hacer nada que esté por sobre su palabra. Y el peligro más grande es que usted sienta que ya aprendió todo. Yo conozco muchos apóstoles que no han levantado ni siquiera la segunda iglesia, pero ellos, no, que me tienen que honrar y todo ese cuento. No, los apóstoles de la Biblia eran los que abrían campo. Dios no hace nada por sobre su palabra. La Biblia es la máxima autoridad y Dios gobierna mediante pacto. Diga conmigo, ¿qué pacto hay que hacer? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios actúe en su vida? Amén. Pablo dijo, no voy a ir a escucharte, sino que voy a ir a ver el poder de Dios que actúa sobre ti. Uno puede hablar, se puede aprender, ¿cómo se dice? Mensaje y hablar y hablar y hablar. No se trata de palabra, no se trata de comida, no se trata de ropa. Allá las hermanas se visten como pingüinos en mi país. Una falda negra y una blusa blanca. Yo siempre le digo a las hermanas pingüinos. Y son las únicas vestimentas santas. Si llegan con otro tipo de vestimenta, están en pecado. Pero eso pasa en mi país, ¿ya? No acá. Entonces, cuando nosotros sustituimos al Señor, sustituimos su palabra y poco a poco empezamos a acomodar la palabra de Dios de acuerdo a nuestras circunstancias. Diga conmigo, circunstancias. Moisés hizo un pacto con Dios. David hizo un pacto con Dios. Cristo es el nuevo pacto. Cuando nosotros queremos lograr algo en Dios, tenemos que hacer un pacto. Tenemos que hacer un contrato. Y la tierra es el lugar donde se siembra la semilla física. El aire es la tierra donde se siembra la semilla espiritual. Por lo tanto, cuando tú hablas, se siembra en el aire. Y eso trae fruto. Aleluya. Una de las cosas que aprendió de los judíos, que el judío cuando está en la mesa no se queja. Nunca se queja en la mesa, a no ser que sea un judío descarriado, pero él no se queja. Porque ellos dicen que todo queda en el aire, en la casa, y todo se vuelve en contra. Por lo tanto, cuando tú dices, ¿cuál es la necesidad que yo tengo en mi vida? Haz un pacto con Dios. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? Haz un pacto con Dios. Hoy día la iglesia no crece. Mire, hay 25,000 iglesias en mi país. Hay 4 iglesias que pasan los 10,000. El resto no pasa de 50. Es un reino sin rey, sin gobierno, sin teocracia, sin mandatos. No hay tareas que tú debas cumplir. Nadie te gobierna. Aleluya. Y eso es lo que queremos cambiar. Y eso duele. Díganle al del lado, eso duele. Eso duele. Porque Dios te tiene que mover el piso. Así es. Dios gobierna mediante representantes. ¿Quiénes? Los jueces, los profetas, los sacerdotes, los apóstoles. Dios gobierna a través de cargos. Antiguamente decía de mi país que la política es del diablo, la política es del diablo, la política es del diablo. Yo estoy armando un partido político, en mi país se llama Partido Teocrático. Santo. Porque yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy de arriba. Yo creo que la teocracia debe implementarse en la tierra. El gobierno de Dios, el reino de Dios. Y yo creo que los hombres justos y las mujeres justas deben gobernar la tierra, porque así la tierra descansa. Pero nosotros le vamos a dar los votos a los impíos, a los degeneretes, ¿sí o no? A los LGTB-HIJK. Y no nos importa. Y son los que están mutilando a los niños. Aleluya. Porque no tenemos claro hacia dónde vamos. Dios gobierna a través de sacerdotes, apóstoles. La autoridad legítima siempre está sometida a Dios. ¿Cuál Dios? El de la Biblia. Bueno, algunos dicen, Dios te bendiga. ¿Cuál Dios, viejo?
Dios te bendiga. ¿Cuál Dios? Dios gobierna mediante la justicia. Deuteronomio 16:20, Isaías 9:7. La justicia es el trono de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hoy día compartíamos en la iglesia del pastor acerca de la familia. Cuán difícil hoy día es encontrar matrimonios que pasen los 5 años. Yo soy terapeuta, soy consejero familiar. Un día después de escuchar a estos muchachos le dije, vayan y mátense. Me dejaron hasta arriba. Terapias, consejería, Biblia, no, ¿saben qué usted? Pero pastor, denos un consejo, mátense. Por lo tanto, nosotros debemos entender que Dios gobierna mediante justicia, no injusticia. Y nosotros en la iglesia cometemos muchas injusticias. El que pasa de largo y ve a su hermano que está con necesidad es una injusticia. Amén. Iglesias que no ayudan al pobre, no ayudan al huérfano, a la viuda, no ayudan al mendigo, no ayudan a nadie. Quieren recibir mucho pero sembrar poco. Todo esto son llaves del reino. Diga conmigo, ya un pastor, párela. Siga. Sabe, amén. Pero al final de cuentas es un diagnóstico para que después venga el remedio, ¿no es cierto? Aunque me queda poquito tiempo. Entonces, la justicia es el fundamento del reino de Dios. La familia es lo más importante en la iglesia, la familia. Familias débiles son iglesias débiles, familias fuertes son iglesias fuertes. El primer informe que debe dar una iglesia cada domingo es cuánta gente se salvó en la semana. Amén. Ni informes se dan. Otra vez decimos, hay que juntar 500 para la luz, 200 para el agua. ¿No? ¿Cuántos se salvaron esta semana? ¿A quién se le predicó? ¿Quién predicó? Un día llegó Jesús de Nazaret, golpeó una iglesia y lo atendió un hermano. Le dijo, hola, buenos días. Dijo el Señor, ¿se encontrará el apóstol? ¿Qué apóstol? Nosotros no creemos en esa cuestión. Y Jesús lo miró y dijo, bueno, ¿estará el profeta? No, aquí no hay ningún profeta, tampoco creemos en eso. Y Jesús lo miró y le dijo, bueno, ¿habrá un evangelista? Sí, a veces salimos a predicar. ¿Quién es usted? Y le dijo, bueno, ¿y el pastor? No, el pastor viene los domingos y nos da un mensaje. ¿Habrá un maestro? Ah, la escuela dominical son los domingos a las 9 de la mañana. Esa es la iglesia de hoy. Jesús dice, nunca te conocí. No hay ministerios, no se desarrolla el ministerio, no se desarrollan a los jóvenes, no se desarrollan para los niños, no hay nada. Pero tú fuiste llamado. Si la buena noticia es que fuiste llamado. Amén. Y que Dios te quiere usar. Dígale al de lado, Dios te quiere usar. El padre es como el sacerdote en el hogar. Un padre que no tiene clara la película para el hogar, será un hogar en crisis. El padre es el sacerdote del hogar. Un hogar donde el padre no tiene clara la película, será un hogar en crisis. Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 al 9. La familia, como en la escuela, comienza a gobernar a los hijos. Hay familias que a los hijos no le pueden decir nada. Y a los 3, 4 años ya hasta golpean a los padres. Yo hiciera eso con mi viejo era boxeador. Ese viejo me hacía así, aquí en la perita. ¡Pum! Y yo veía otro. En esos tiempos, yo soy de la vieja escuela. Yo no soy de esta escuela de acá. De esa escuela donde nos martirizaban cuando nos mostraban el cinturón del viejo. Yo corría más que una gacela, hermano. Y pobre mi mamá era chiquitita, pero era como el veneno, viene el frasco chico. Esa viejita te pegaba y te decía, te arrancaste, pero ya vaya a llegar. Y cuando yo llegaba, yo sabía que me estaba esperando mi vieja. Ahora no. Ahora dele nomás y total, son niños. Me pueden hacer, son adolescentes. Me pueden decir, si son jóvenes. Me pueden decir, hay que ir a visitarlo.
Alaba lo que vive. La familia es la escuela, el gobierno. Cuando se pierde la autoridad bíblica en una iglesia, en una familia, se debilita la iglesia, se debilita la sociedad, se debilita la nación. ¿Cómo podemos restaurar todo esto? Ahora viene lo bueno. Jesús dijo: yo soy el rey. El que me sigue no andará en tinieblas. Diga conmigo, el que sigue a Jesús no andará en tinieblas. Cristo vino a restaurar el reino que había perdido, el reino de su Padre. Cristo es el rey. Su Padre es el juez, es el legislador. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo viene por la orden de Melquisedec. Cuando llega Abraham y va a buscar, ¿no es cierto?, va a la guerra a buscar a Lot y hace la guerra, aparece, ¿no es cierto?, el rey de Salem, el cual es rey de justicia, y le ofrece pan y vino. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? Pan y vino ofreció Jesús. Pero allá en el Antiguo Testamento también el rey de Salem viene. ¿Y qué le hace Moisés? Abraham le entrega los diezmos y él le pone pan y vino. Es el Melquisedec. Melqui, rey. Sedec, justicia. Por lo tanto, cuando sigue la casta, esto es una casta, los Melquisedec, los Melqui. Usted va a encontrar en el tiempo del Señor otro Melqui. Gracias, hermano. Juan Bautista. Los reyes de justicia o pregoneros de justicia nunca están dentro de la iglesia oficial. Siempre van por fuera. Y ahí estaba Juan Bautista. Y cuando aparece Jesús, dice en Mateo capítulo 1, verso 14, creo que dice: y nació el rey de los judíos. Y cuando nace Jesús como rey, aunque todavía no era rey, pero potencialmente iba a ser rey, y crece, ahora tiene que tomar el manto del Melquisedec. Y cuando el manto es traspasado, el Melquisedec debe morir. Por lo tanto, cuando Jesús se fue a bautizar y Juan Bautista lo mira, dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el Melquisedec de ese momento. Él es el pregonero de justicia. Juan Bautista, él es el rey de justicia. Y cuando Jesús le dice: es necesario que hagamos toda justicia, lo que le está diciendo: entrégame ahora el manto. Llegó mi momento. Y cuando él se bautiza, dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Cuando estás en la voluntad de Dios, cosas sobrenaturales van a pasar. Entonces Juan Bautista le entrega el manto, y ahora cuando el Melqui le entrega el manto, debe morir. Y Juan Bautista muere decapitado. Finalmente ahora Jesús dice: yo soy el Cordero de Dios. Lo dijo Juan Bautista. No soy el Cordero de los Pérez, de los González, que una vez al año iban a entregar el corderito. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Sistema, teocracia, para controlar, para restaurar el reino. ¿Cómo podemos restaurar el reino de nuestras vidas? ¿Cómo podemos restaurar el reino de nuestra familia? ¿Cómo podemos restaurar el reino de la iglesia? Con la teocracia, con el gobierno de Dios. Jesús es el rey. Finalmente Jesús se enfrenta a Caifás, y Caifás le dice: dime si eres tú el hijo del Dios viviente. Pues todos dicen que tú dices que eres el hijo del Dios viviente. Pero como él era el sumo sacerdote siempre escuchaba algo de Dios, porque Dios le transmitía al sumo sacerdote. Jesús le dice: dilo tú, porque tú lo sabes. Pero si él lo decía, perdía. Y le dice: no, dilo tú. Y Jesús le dice: y veréis al Hijo del Hombre venir, ¿no es cierto?, en las nubes, con sus ángeles. Y en ese momento el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Y ustedes saben que el sumo sacerdote no podía tener una hebra cortada porque quedaba descalificado. En cambio él se descalificó solo y le entrega el manto a Jesús de Nazaret. Cuando usted empieza a pasar el manto en su iglesia y empieza a dejar que Jesús venga sobre su casa, venga sobre su iglesia, y empieza usted a rasgar sus vestiduras y a descalificarse para que sea calificado el Señor, es cuando usted va a empezar a ver cambios. Amén. En una iglesia donde gobierna Jesús hay cambios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús el rey de la teocracia. Cristo vino a restaurar el reino. Cristo es rey, juez, legislador, sumo sacerdote. Su reino no tendrá fin. Su trabajo será fructífero.
aleluya. Santo. al Cordero Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren terminar viendo la gloria de Dios en su vida? Amén. Aleluya. ¿Está dispuesto a pagar el precio? El precio no es barato. ¿Cómo dicen acá? No es cheap. ¿Cómo dicen? No es cheap. Es carito. Te va a costar todo. Dígale al que está ahí al lado suyo. Te va a costar todo. Arranca primero y sigue con tu vida. Porque si quieres ver cambio, te va a costar Todo. todito. El reino no tendrá fin. El trabajo tuyo no se va a estancar. No va a retroceder. Vas a empezar a ver cosas sobrenaturales. La iglesia es la embajada del reino. La iglesia es la embajada del reino. Lo que pasa en el reino empieza a pasar en la iglesia. La iglesia no es un organismo aparte del reino, es la embajada del reino. Somos ciudadanos del reino, representamos el gobierno de Dios en la tierra. Nuestra misión es predicar el reino, discipular naciones, manifestar los principios del reino. La teocracia es el futuro del mundo, el regreso del Mesías, el reino milenial, la restauración total. La historia termina donde comenzó, Dios gobernando plenamente sobre su creación. Eso es teocracia. Hoy día estamos insertos en una religión muerta, que lo único que hace es mantener y pagar los biles. Por lo tanto, amados, ustedes que son maduros, les traigo esta palabra, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Jehová, Él quiere bendecirte. ¿Cuántos están dispuestos a que el gobierno de Dios gobierne tu corazón? Él dice que escudriña la mente y el corazón. Él gobierna sobre tu vida, sobre tu casa. Él quiere gobernar sobre todo. La teocracia es totalitaria. Amén. Yo me acuerdo que le digo, una hermana me llama y dice, pastor, venga a orar por mi ex esposo que está muriendo. Y partí para allá. Y llego allá y estaba don Pedro, tenía un cáncer, ya estaba ahí 5 días en coma. Y yo llego ahí, estaban sus hijas, y llevan separado como 15 años, pero la mujer en los últimos días se preocupó de él. Y yo le digo, ¿qué pasa? Él se está muriendo, por favor, ore por él. Pero ya estaba agonizando hace 5 días. Y yo lo miré a este señor y apenas respiraba. Y le digo, don Pedro, ¿me escucha? Y todos me quedaron mirando, y decían, 5 días en coma. Le digo, don Pedro, voy a orar por usted. Le tomé la mano, le dije, repita conmigo, Señor, te doy mi vida. El tipo era, pero malo, con ganas, ¿me entiende usted? Y había que tirarle, porque usted sabe que cuando se murió el más malo del pueblo, llegaron todos a mirarlo. Y todos esperaban que llegara el pastor y dijera algo. Y cuando llegó el pastor, que era el más malo del pueblo, pensaban que el pastor le iba a decir, te moriste por fin. Y el pastor lo miraba y le dice, bueno, diga algo, pastor. Tenía linda sonrisa. Algo le encontró bueno. Así es Dios. Entonces yo le digo, don Pedro, repita conmigo, Señor, te entrego mi vida y esto otro. Y le digo, ¿quiere que lo siente? Y me moví la cabeza y lo agarré de los hombros y lo senté. Y la mujer salió arrancando. Yo le dije, ¿cómo se siente? Y miraba para todos lados. Dios en ese momento, diga conmigo, el reino actúa. El reino es real. La iglesia puede que no camine a veces, pero el reino funciona. Porque el rey funciona. El rey le dijo a un muerto de 4 días, le dijo, levántate, sale fuera. El rey le dijo a sus discípulos, vayan, echen fuera a los demonios, sanen enfermos, resuciten muertos. El reino funciona. No se trata de entretener, se trata de que funcione el reino. Y Dios te llamó a ti. Por eso que te tiene hasta el día de hoy y te va a seguir teniendo hasta que te pongas de pie y diga, a partir de ahora, el reino va a funcionar. Yo soy embajador. La iglesia es la embajada del reino. La verdadera iglesia comienza cuando Cristo ocupa el trono del corazón de la iglesia. Antes de que Dios gobierne una nación, debe gobernar una familia. Y antes de gobernar una familia, debe gobernar a un individuo. La solución para los problemas del hombre no es más gobierno humano, sino el regreso de la teocracia del gobierno de Dios. ¿Qué le dejo? ¿Qué aprendió hoy día? ¿Quién te gobierna? Esa es la pregunta. ¿Quién nos gobierna? ¿Me la hago yo?
se la hago a usted. No hubo ninguno que no haya caído. El más sabio, Salomón. No le diga nada a mi señora acerca de Salomón, porque se le pone así la antenita de mí. La iglesia es la embajada del reino. Esta embajada debe estar en sintonía ¿con qué? Con el reino. Lo que pasa en el reino, ¿pasa dónde? En la iglesia, e impacta a la comunidad. Yo estoy trabajando haciendo un partido político en mi país y en otros países, partido teocrático. ¿Para qué? Para que los cristianos no le sigan dando los votos a los filisteos. Porque mientras nos sigan gobernando impíos, vamos a ver nuestra sociedad más perdida y más apartada de Dios. Canadá están a punto de aprobar una multa de $25,000 para todo papá que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos. ¿Qué adoctrinamiento? Que el hombre y la mujer, por género, no es algo que traes con tu cuerpo, es una opción. Imagínate. Qué barbaridad. Entonces, póngase de pie. Vamos a orar al Señor, no sé cómo lo hacen. Pastora, ¿puedo orar? O... Así mismo. Tal como lo está haciendo. Gloria a Cristo, aleluya. Si hay algo por lo cual usted hoy día pudiera orar, ¿qué sería? No me lo diga, pero piénselo. Tal vez usted diría lo que yo he dicho. Cambia mi corazón. Amén. Restáurame la visión. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Para lo que tú me llamaste. ¿Sabe que había un profeta se llamaba Elías? Cuando fueron a verlo, algunos enviados, le dijo, si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo, y los consumió a todos. Cuando eres un siervo de Dios, no te casas con nadie, estás casado con tu rey. Tú eres su embajador. ¿Cuántas familias están destruidas y pareciera que la Biblia no funciona porque no quieren perdonar, no quieren restaurar, no quieren ser como Cristo fue, murió por todos los hombres, incluso por el más malo? Nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a ofrecer la otra mejilla. Como dijo un pastor, te ofrezco una pura vez la mejilla, la segunda y ya la tercera te la voy a dar. Mas Jesús fue mutilado por nuestros pecados. Por lo tanto, la restauración de todas las cosas pasa primero por destruir tu orgullo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, yo estoy dispuesto, Señor. Voy delante de ti a que me hagas un buen diagnóstico, porque yo quiero servirte. Yo quiero ser un embajador de tu reino. Y por eso estoy hoy día aquí en este lugar. Porque sé que me llamaste. Porque sé que puedo dar mucho más de lo que he dado. Y porque sé que el tiempo es corto y cada día menos tiempo queda. Y porque sé que en los postreros tiempos la maldad aumentará. Por lo tanto, el poder de Dios en mí debe aumentar mucho más. Ponga su mano en su corazón si puede y dígale, Señor, hagamos un pacto. Si es que usted quiere. Te doy mi corazón. Que no sea como yo quiero. Y que duela, Señor. Que duela el cambio, porque sé que en las manos de un Dios misericordioso el postrer estado será bueno. Será mejor que cuando comenzaste. Empieza a trabajar en mi corazón. Empieza a trabajar en mis emociones, en mi voluntad. Quiero ser una bendición. Quiero ayudar al pobre, bendecir al huérfano, a los que están durmiendo en las calles, llevarle comida, el evangelio, una frazada. No quiero mandar a la iglesia a predicar, yo soy el ejemplo. Yo voy a ir, envíame a mí. Señor, somos como aquel bebé que necesita la muda, pero sabemos que después que nos mudas, quedamos limpios, incluso hasta con colonia, perfume del Espíritu Santo.
sentimos ese perfume. Una de las cosas más difíciles que los hombres no quieren entender y que no queremos entender es perdonar. Y cuando perdonamos pareciera que hay fiesta en los cielos, porque empieza el Señor a restaurar lo que se había perdido. Venga acá al frente si necesita oración. Empieza el Señor a restaurar lo que se había perdido. Cuando empiezas a perdonar, empieza la bondad a crecer. El amor del Padre es derramado sobre ti a través del Espíritu Santo. Y no quieres estar guardando silencio, a todos les quieres hablar. Quieres orar por los enfermos, quieres ayudar a todo aquel que necesita y que tú tienes algo que dar. Por lo tanto, levante su mano y dígale: Señor, te doy gracias, porque hoy las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas. Y lo recibo, diga conmigo, lo recibo. Recibo lo nuevo. Es una nueva oportunidad para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para los jóvenes. Dame jóvenes. ¿Cuántos se embarazan de jóvenes? Diga: dame jóvenes, Señor. Dame niños. La escuela de niños, la escuela de jóvenes. Dame matrimonios. Dígale: Señor, dame matrimonios para restablecer la familia. ¿Cuántos matrimonios no tienen dónde poner la cabeza y poder llorar y descansar? Dame palabra para ayudar, para sanar. Dígale: Señor, envíame a mí. Dígale: envíame a mí, Señor. Estoy dispuesto a servirte. Padre, bendícenos. Bendice a esta congregación. Bendice, Padre Celestial, a cada miembro de esta iglesia, a la pastora, al pastor, a los miembros. Que el gobierno de Dios, diga conmigo, que el reino de Dios venga. Que dijo el Señor en el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, no descansaremos hasta haberlo hecho. Amén.